Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Arturo y el día de hoy en este video te voy a enseñar cómo trabajar con Vite, una de las herramientas de frontend más populares del momento y que cada vez es más importante en el desarrollo de sitios y aplicaciones web. En este video te voy a enseñar qué es Vite, cómo funciona y qué diferencias tenemos con otras herramientas como por ejemplo Webpack. También te voy a enseñar cómo iniciar un proyecto desde cero con Vite. Vamos a ver la estructura de archivos y carpetas, cómo trabajar con módulos, cómo trabajar con estilos CSS. Vamos a ver cómo cargar archivos estáticos como imágenes y bueno, todo lo necesario para que puedas empezar a utilizar Vite en tus proyectos hoy mismo. Antes de empezar el video, no te olvides de darle manita arriba y suscribirte para más tutoriales y cursos de desarrollo web. Comencemos. Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre qué es Vite y para qué funciona. Bueno, pues Vite es una herramienta que nos va a permitir poder crear un servidor de desarrollo, es decir, un servidor local donde nosotros vamos a poder programar nuestros sitios y aplicaciones. Este servidor nos va a permitir poder trabajar con módulos para que a la hora de estar programando nuestra aplicación, nosotros podamos crear la aplicación creando muchos archivos de JavaScript. Ya sea que estés trabajando con JavaScript o a lo mejor estás trabajando con React o con alguna otra librería como por ejemplo Vue. Así que bueno, esto es básicamente Vite. Es un servidor de desarrollo. Ahora te voy a poner un ejemplo sobre cómo funciona, pero para esto primero tenemos que entender otra herramienta que se llama Webpack. Entonces primero quiero explicarte cómo funciona Webpack para que luego puedas entender cómo funciona Vite. Entonces, Webpack es una herramienta que nos va a permitir hacer algo similar. No es exactamente lo mismo, tiene diferencias, pero nos permite hacer algo similar y bueno, voy a utilizarla para explicarte cómo funciona. Entonces, Webpack es un empaquetador de archivos. Es decir, que nosotros vamos a tener proyectos donde vamos a tener todo nuestro código, todos nuestros archivos de JavaScript y todo ese código lo vamos a querer empaquetar en lo que ellos le llaman un bundle o un paquete final. Entonces, este paquete final va a ser un archivo de JavaScript que va a contener todo el código de nuestro proyecto. Todos esos archivos de JavaScript que teníamos los va a juntar en uno solo. Y obviamente va a ser más procesos de los cuales ya te voy a hablar en un momento. Pero bueno, Webpack básicamente es esto. De hecho, para mostrártelo con un ejemplo, yo aquí tengo un proyecto en mi editor de código donde estoy trabajando con Webpack. Entonces te voy a explicar un poco cuál es la estructura de un proyecto de JavaScript para que puedas entender cómo funciona Webpack y cómo funciona Vite. Entonces yo aquí tengo este proyecto de Webpack que realmente es un proyecto de Create React App. Lo que pasa es de que esta herramienta de Create React App utiliza Webpack de fondo. Así que bueno, voy a estar utilizando este ejemplo. Entonces dentro de un proyecto de JavaScript vamos a tener por ejemplo nuestra carpeta de Node Modules y por cierto para poder trabajar con Webpack y poder trabajar con Vite vas a necesitar Node.js instalado, si no no vas a poder instalarlo y trabajar con él. Y bueno, importante que tengas en cuenta de que esta carpeta realmente no se va a utilizar mucho. Esta carpeta simplemente existe porque aquí es donde se van a guardar todas las dependencias de nuestro proyecto, es decir, todos los paquetes, todas las librerías y todo el código externo que nuestra aplicación necesita para poder funcionar. Como puedes ver, siempre vas a tener un montón de paquetes, no te asustes, esto es algo normal dentro de JavaScript. Todos estos paquetes en este caso son importantes para que Webpack pueda realizar todo ese proceso de empaquetado. Así que bueno, es por eso que aquí están. Luego vamos a tener ahora sí las carpetas importantes como la carpeta public. Y es que aquí en esta carpeta de public van a ir los archivos finales que nosotros queremos subir a nuestro servidor para poder publicar nuestra página. Por ejemplo, vamos a tener el archivo de index.html, el cual va a ser el archivo de entrada y aquí vamos a cargar toda nuestra aplicación. Y luego vamos a tener también los estilos CSS finales, el código JavaScript final, que ahora mismo como puedes ver no lo tengo y eso es porque tendría que hacer ese empaquetado para que aparecieran los archivos aquí.
Y también tengo otros archivos como por ejemplo imágenes, que estas son imágenes sin transformaciones, es decir, las imágenes que yo aquí ponga van a mantener la misma resolución, las mismas propiedades y demás. Y también tenemos otros archivos que van a ser importantes o de utilidad para el navegador web y para los buscadores. Esta carpeta de public muchas veces no se utiliza mucho, pero bueno, simplemente quería mostrarte cómo funciona. La parte importante de un proyecto va a ser esta, la carpeta de source. En esta carpeta de source es donde vas a crear todo tu código. Entonces, por ejemplo, en esta aplicación, que es la que yo aquí tengo, como puedes ver es una aplicación de React muy sencilla. En esta aplicación tenemos varios archivos. Tenemos, por ejemplo, nuestro archivo de index.js, el cual es el archivo inicial. Pero en nuestra aplicación luego vamos a tener otros archivos como por ejemplo el de app.js y cada uno de estos archivos tiene pues cosas interesantes de las cuales te quiero hablar. Y es que como puedes ver aquí estamos utilizando código JavaScript. Por ejemplo, si voy a mi archivo de index vas a poder ver cómo aquí estamos trabajando con módulos. Si tú no sabes cómo funcionan los módulos, bueno, te recomiendo de que veas mi curso de JavaScript en el cual hablo desde cero hasta un nivel avanzado y también enseño los módulos. Entonces, los módulos nos van a permitir poder crear un sitio web o una aplicación y todo el código que necesitemos lo vamos a poder separar en diferentes archivos. Por ejemplo, tenemos el archivo de index.js y dentro de este archivo luego vamos a estar cargando el módulo de app. Este módulo de app es otro archivo que va a contener código que también va a ser importante. Y esto lo que nos va a permitir es que nosotros como programadores vamos a tener la facilidad de que vamos a tener un archivo donde aquí por ejemplo vamos a tener solamente la funcionalidad de la página de inicio. Luego si creamos una página de contacto, entonces creamos un archivo solamente para la página de contacto. Y de esta forma vamos a poder tener todo el código mejor organizado. Entonces, para poder trabajar con varios archivos, tenemos que trabajar con módulos de esta forma. Y hasta aquí todo bien, pero luego tenemos módulos que son extraños, como por ejemplo este de aquí. En este módulo quiero que veas cómo estamos importando un archivo de CSS dentro de nuestro archivo de JavaScript. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues realmente no es posible. El navegador web, si nosotros le pasamos este archivo, el navegador web no lo va a entender. Estas partes de aquí a lo mejor las entiende, pero el navegador web no va a entender esta línea porque el navegador dice, ok, estoy leyendo un archivo de JavaScript y dice que quieres importar un archivo de CSS. Esto no es posible. Si tú quieres cargar un archivo de CSS, lo tienes que cargar desde tu archivo HTML. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, y esto es porque podemos trabajar de esta forma gracias a que este código solamente nos va a servir a nosotros como programadores. Todo este código que aquí tenemos, el navegador web no lo va a entender. Tenemos que transformar todo este código a código JavaScript que el navegador sí va a entender. Y en este proceso es donde entra Webpack. Nosotros vamos a tener nuestra aplicación y con Webpack le vamos a decir, ok, yo quiero poder escribir esta línea de código y cuando guardo el archivo le voy a decir a Webpack que quiero que busque este archivo de index.css y quiero que lo agregue en lo que sería mi archivo index.html. De hecho, esto lo puedo comprobar si voy aquí a mi navegador, si doy clic derecho, inspeccionar. Vas a poder ver cómo aquí tengo el inspector de elementos y voy a ir aquí a la parte de head y aquí en el head vamos a tener en la parte de abajo los estilos. Como puedes ver, estos estilos los está agregando de forma dinámica Webpack. De hecho, si vamos aquí a Style, como puedes ver, aquí tengo los estilos. Como puedes ver, es el body margin 0, que son los estilos del index. Si abro el archivo de index, vas a poder ver cómo aquí están los estilos. Entonces, Webpack lo que va a hacer son dos cosas. Webpack, primero que nada, va a tomar todo el código de nuestro proyecto, es decir, el código que tengamos dentro de la carpeta source, todos estos archivos los va a tomar y los va a procesar porque tiene que transformar el código que tenemos aquí, que en este caso es código de React, lo va a transformar a código de JavaScript que el navegador web sí va a poder leer. Entonces hace dos cosas. La primera es transformar todo el código
Y la segunda cosa que hace es que va a tomar todo el código del proyecto, es decir, todos los archivos, por ejemplo de JavaScript, los va a tomar y los va a empaquetar en uno solo. Y entonces esto es lo que hace Webpack, así es como funciona. Obviamente es un proceso un poco más complicado de fondo, pero este sería el resumen. Ahora aquí tenemos un pequeño problema y es que tenemos una aplicación pues sencilla. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una aplicación grande? Imagina que nosotros tenemos una aplicación donde aquí dentro de la carpeta source a lo mejor tenemos 100 archivos de JavaScript. Y 100 archivos a lo mejor te parece mucho, pero ya te aseguro de que son pocos archivos. 100 archivos sería para una aplicación de tamaño medio. Una aplicación grande puede tener miles de archivos. Así que bueno, ahora mismo tenemos solamente 2 archivos. Por lo tanto, yo aquí estoy en mi aplicación. Y como puedes ver ya tengo el servidor corriendo con Webpack. Obviamente no te voy a enseñar cómo arrancar este servidor. Ya tengo un video completo de Webpack por si lo quieres aprender. Pero bueno, ya te digo de que no es necesario porque en este video vas a aprender Bit. Pero bueno, ya tengo el servidor de Webpack. Y este servidor lo que va a hacer es que cada que yo haga un cambio, lo que va a hacer Webpack es que va a detectar el cambio y va a volver a transformar todo el código del proyecto y lo va a volver a empaquetar. Por ejemplo, si voy a mi archivo de aplicación, supongamos que quiero cambiar este texto de aquí, que dice edit. Supongamos que le quiero poner hola mundo. Entonces vamos a ir aquí a nuestro texto y vamos a borrarlo y le vamos a ponerle hola mundo. Entonces ahora mismo voy a presionar control S para poder guardar mi archivo. Y cuando presiono control S quiero que veas cómo en la consola ocurrió algo. Bueno, lo que ocurre en la consola es que Webpack detectó que yo cambié mi archivo de app.js. Como detectó el cambio, lo que va a decir, ok, hiciste un cambio. Entonces, ¿quieres que vuelva a realizar todo el proceso de transformar el proyecto y empaquetarlo? Entonces, cuando hacemos un cambio, Webpack va a tomar todos los archivos que tenemos dentro de la carpeta source, los va a transformar para que el navegador pueda leer el código y los va a empaquetar en un archivo optimizado. Entonces, este proceso tiene un problema y es que el proceso abarca todos los archivos. Ahora mismo yo estoy modificando el archivo de app.js. Por ejemplo, yo aquí a lo mejor ahora le pongo Falcon Masters y cuando yo presiono en guardar, lo que va a hacer Webpack es que toma todos los archivos, los transforma y los empaqueta. Ahora mismo tengo 2 archivos, pero si tenemos un proyecto con 50 o 100 archivos de JavaScript, va a transformar todos y va a empaquetar todos. Y el problema que vamos a tener es de que ese proceso, entre más archivos tengamos, más va a tardar. Por lo tanto, cuando tienes aplicaciones de un tamaño mediano o grande, el cambio no se va a actualizar de forma inmediata. Tú vas a hacer un cambio en tu código y en el navegador vas a tener que esperar que pasen 3, 4, 5 segundos para que el cambio se refleje. Y esto va a afectar a tu experiencia como programador, porque los programadores queremos todo el tiempo estar modificando cosas y queremos que el cambio sea instantáneo. De otra forma nos va a retrasar. Entonces Webpack es una herramienta fantástica, pero que tiene este problema. Tiene el problema de que cuando tenemos proyectos de un tamaño grande, todo empieza a volverse un poco lento. Y aquí es donde entra Bit. Y es que Bit funciona diferente. Bit no es un empaquetador de archivos como Webpack, aunque también puede empaquetar para cuando queremos publicar nuestro sitio en internet, es decir, cuando queremos pasar a producción. Bit puede hacer eso, pero cuando estamos programando, Bit lo que va a hacer es un servidor de desarrollo y funciona diferente. Ya vimos que con Webpack, cuando yo modifico un archivo, va a transformar todos y todos los archivos los va a empaquetar. Con Bit funciona diferente. La diferencia que nosotros vamos a tener con Bit es que en este servidor de Bit, cuando nosotros hacemos un cambio, Bit va a detectar cuál es el archivo que recibió el cambio y ese archivo se lo va a mandar al navegador. Entonces, en este caso, Bit no tiene que hacer el proceso de empaquetado. Ojo, el proceso de transformado todavía lo va a hacer porque Bit todavía tiene que transformar este código de React, lo tiene que transformar a código de JavaScript que el navegador web va a entender. Entonces ese proceso todavía lo hace, pero el proceso de empaquetar todos los archivos
eso ya no lo va a hacer, porque solamente va a tomar el archivo que modificamos, como por ejemplo este archivo de app, se lo va a mandar al navegador y el navegador lo va a recibir y va a decir, me estás mandando un nuevo archivo donde quieres que cambie este texto. Por lo tanto, solamente voy a cambiar este código de JavaScript. El resto de la aplicación no la voy a actualizar y solamente cambio este fragmento. Y esto nos va a permitir que nosotros, si tenemos un proyecto de 100 archivos, si yo vengo y modifico esta línea de código y guardo, Bit solamente toma este archivo, lo transforma y se lo manda al navegador. No tiene que hacerle como Webpack. Con Webpack tenía que transformar todos los archivos y luego empaquetar todos los archivos. Entonces, como puedes ver, es una diferencia bastante grande. Y esta es la ventaja que nosotros vamos a tener con Bit. Con Bit vamos a tener un proceso de desarrollo un poco más rápido para cuando tenemos proyectos grandes. Y también tenemos otras ventajas de las cuales a lo mejor no te voy a estar hablando mucho en detalle. Simplemente te voy a mencionar de que con Bit el proyecto va a pesar menos, porque con Bit también vamos a utilizar menos dependencias. Todavía van a ser bastantes, pero van a ser mucho menos que cuando trabajamos con Webpack. Así que bueno, en general trabajar con Bit nos va a permitir poder crear un servidor que es mucho más rápido. Entonces, bueno, aquí tienes la página de Bit en la cual puedes ir aquí a la guía y aquí puedes leer todo lo que te estoy hablando. Por ejemplo, toda esta explicación de 12 minutos la vas a poder encontrar aquí en por qué utilizar Bit. Aquí te explica los problemas que había con Webpack y con otras herramientas como Rollup y Parcel, que bueno, funcionan similar a Webpack. Tienes todo en inglés, pero bueno, yo te recomiendo de que bueno, lo veas solamente si quieres aprender un poco más, porque bueno, yo ya te di un resumen bastante bueno sobre cómo funciona. Entonces, para comenzar vamos a irnos a la página de Getting Started, donde vamos a tener las instrucciones sobre cómo podemos iniciar un proyecto. Aquí tienes la documentación, la cual es un poco extensa y puede ser un poco aburrida, pero bueno, puede ser importante si quieres conocer más a fondo cómo funciona. Luego aquí tenemos también, por ejemplo, unas plantillas que podemos utilizar, y es que podemos utilizar Bit ya sea que trabajes solamente con JavaScript puro, o a lo mejor si trabajas con Vue o con React, como es mi caso. Incluso si trabajas con Svelte, pues aquí también lo tienes. Entonces vamos a bajar y aquí están las instrucciones. Como puedes ver, aquí nos dice que para poder ejecutar este proyecto de Bit vas a necesitar Node.js instalado. Así que tienes que descargarlo y tienes que instalarlo como cualquier otro programa. Una vez que lo tengas instalado, ahora sí ya puedes ejecutar uno de estos comandos. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con este de npm. Así que bueno, lo que voy a hacer es que voy a ir a mi carpeta. Yo aquí, por ejemplo, tengo mi carpeta de tutoriales y voy a darle clic derecho y voy a abrir la terminal. Puedes abrir la terminal o puedes abrir Git Bash here. Yo en este caso voy a abrir la terminal. Esta es la terminal de Windows, la nueva, la cual tienes que bajar de la tienda de Microsoft. Es gratuita, pero bueno, la tienes que bajar desde allí. De todas formas, con otras terminales también te debería de funcionar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es copiar este código que aquí tenemos, que es npm create bit, y aquí tenemos la versión, que en este caso es la última. Así que puedes copiar el código, vas a tu terminal y lo puedes pegar. Ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a bajar Bit de esta forma, pero también le voy a poner un nombre a mi proyecto. Por ejemplo, le voy a poner mi proyecto con Bit. Entonces, ahora sí voy a presionar Enter y ahora esto lo que va a hacer es que me va a aparecer este menú donde me va a decir con qué framework estoy utilizando. Por ejemplo, si estoy programando con JavaScript puro, selecciono Vanilla. Si estoy trabajando con Vue, aquí lo tengo. Si estoy trabajando con React o con otros, bueno, aquí lo seleccionas. Yo en este caso trabajo con React, así que lo selecciono y doy un Enter. Luego tienes que seleccionar si quieres trabajar con TypeScript o no. En mi caso yo no quiero trabajar con TypeScript, así que selecciono solamente JavaScript. Y listo, como puedes ver doy un Enter y ya está. El proceso es mucho más rápido que cuando trabajamos, por ejemplo, con Webpack. Ahora todavía nos falta hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí me dice que tengo que hacer un change directory. Esto es que tengo que entrar a la carpeta que acabo de crear, la cual la carpeta aquí la tengo, como puedes estar viendo.
Entonces quiere que cambie esa carpeta y luego quiere que ejecute este comando de npm install para que pueda ejecutar o pueda descargar todas las dependencias. Entonces vamos a hacerlo, pero antes lo que voy a hacer es que voy a cerrar este proyecto de Webpack, o más bien lo voy a dejar aquí colapsado y voy a agregar uno nuevo. Entonces para esto simplemente aquí en Visual Studio Code le voy a dar agregar folder al workspace y voy a seleccionar mi carpeta de mi proyecto con Bit. Entonces aquí tengo las dos, tengo Webpack y tengo Bit. Ok, como puedes ver, la estructura es básicamente la misma que yo te había mencionado con Webpack. Tenemos unas estructuras un poquito diferentes, cambia muy poco, así que te las voy a explicar. Tenemos la carpeta de public donde vamos a tener dentro las imágenes y los archivos que no van a sufrir transformaciones, es decir, los archivos a los cuales no les vas a cambiar la resolución con código, no les vas a cambiar propiedades ni nada. Son los archivos los cuales tú subes y tal y como los subes así van a estar públicos. Luego tenemos la carpeta de source que, como ya te mencioné, es donde vamos a tener nuestro código. Y aquí ya vamos a tener algunas diferencias, como por ejemplo que aquí tenemos la carpeta de assets. Aquí en assets tengo otra imagen, por ejemplo en SVG. Estas imágenes que tú pongas dentro de assets son normalmente las imágenes las cuales tú luego vas a querer poder optimizar a lo mejor con alguna librería o de alguna forma. Así que bueno, aquí se ponen este tipo de archivos. Luego tenemos obviamente nuestros estilos CSS. Tenemos aquí en este caso archivos que, como puedes ver, ya no son archivos de JavaScript. Y aquí tenemos la primera diferencia. Con Webpack nosotros nuestros archivos, aquí está, los podíamos trabajar con JavaScript. En el caso de Bit, en este caso como seleccionamos React, los archivos tienen que tener una extensión de JSX para que puedan funcionar. Otra diferencia es de que el archivo principal se llama main.js, no se llama index. Aunque le puedes cambiar el nombre, si tú quieres le puedes cambiar aquí por index.js, pero luego tienes que actualizar ese nombre también en el index.html. Ahora lo vamos a ver. Como puedes ver aquí dentro de este archivo, que es el principal, tenemos básicamente lo mismo que te había mostrado anteriormente. Estamos cargando React, estamos cargando el componente, que en este caso es del archivo de app.jsx. Y luego estamos cargando unos estilos CSS. Entonces es básicamente lo mismo. Bit va a funcionar similar. Bit, como ya te mencioné, va a tomar todo el archivo, lo va a transformar en código que el navegador sí entiende y luego se lo va a pasar. Entonces, bueno, aquí tenemos estos archivos. Luego tenemos otros archivos adicionales que son de configuración, por ejemplo, para el ESLint, que te va a permitir mostrarte errores por si te equivocas al estar escribiendo código. Tenemos el git ignore para cuando trabajas con git, y aquí tenemos otra diferencia importante, y es que, como puedes ver, el index.html se encuentra dentro de la carpeta source. Anteriormente con Webpack este archivo se encontraba en public. Entonces la diferencia es que con Bit nos invitan a que nosotros podamos modificar este archivo HTML y nos invitan a que lo modifiquemos porque este archivo es importante de nuestro proyecto. Con Webpack este archivo se encontraba en public y normalmente no lo editabas. Aunque lo puedes editar, no se editaba mucho, o al menos te la hacían un poquito complicada de editarlo. Pero bueno, aquí, como puedes ver en este archivo, tenemos un archivo normal que podemos editar como queramos para cambiarle el título. Tenemos, por supuesto, nuestro div root. Esto es para que podamos obviamente inyectar el código de React en nuestra aplicación. Y luego tenemos aquí la carpeta de script. En esta carpeta de script quiero que veas algo súper interesante, y es que ahora estamos trabajando con este atributo que se llama type module. Y es que Bit trabaja con módulos. Cuando yo modifico un módulo, no voy a volver a empaquetar todos los archivos, solamente transformo este archivo y se lo mando al navegador. Y entonces, para poder funcionar con módulos tenemos que trabajar con este atributo. Y aquí tenemos el nombre, en este caso, del módulo que le queremos mandar, que en este caso es main.jsx. Entonces, bueno, estos son los archivos. Luego tenemos el package.json. En este archivo también es importante porque vamos a tener los scripts que podemos ejecutar, es decir, los comandos que puede ejecutar. Por ejemplo, si yo quiero correr el servidor de desarrollo, ejecuto este comando. Si quiero poder pasar a producción, ejecuto este comando.
Este comando lo que va a hacer es que ahora sí va a empaquetar todos nuestros archivos. Cuando yo ejecuto el comando de build, voy a tomar todos los archivos, los voy a transformar y los voy a empaquetar. Pero este proceso solamente lo vas a ejecutar cuando ya quieres subir tu página web a internet. Luego tenemos otros comandos como lint y preview, que bueno, no voy a hablar mucho en detalle, pero bueno, te sirve para encontrar errores y para ver un pequeño preview. Luego tenemos las dependencias de nuestro proyecto, es decir, nuestro código que necesita para funcionar. Y luego tenemos las dependencias de desarrollo, es decir, nosotros como programadores, a la hora de estar programando, ¿qué paquetes vamos a necesitar? Entonces vamos a necesitar aquí, por ejemplo, Bit. Aquí lo tenemos. Sin Bit, pues obviamente no podríamos programar. Entonces, bueno, esta es la estructura de archivos de Bit. Ahora lo que voy a hacer es de que voy a abrir la consola aquí en Visual Studio Code y voy a cancelar la ejecución de Webpack. Como puedes ver, aquí lo tenía corriendo con Control C. Voy a limpiar la consola y ahora, como puedes ver, me encuentro en la aplicación de mi app con Webpack. Entonces voy a cambiar, voy a regresar una carpeta atrás y quiero cargar mi proyecto con Webpack. Entonces mi proyecto, vamos a ponerle, con Bit era. Entonces ahí está, como puedes ver, cambié de carpeta simplemente para que ahora el comando que yo ejecute se ejecute desde esta carpeta que yo aquí tengo. Si no quieres abrir esta terminal, puedes abrir la terminal que aquí ya tenías. De hecho, aquí te dicen lo mismo, te dicen que tú ya te encontrabas en la carpeta de tutoriales. Te dicen que hagas un change directory a mi proyecto con Bit y luego tienes que ejecutar este comando de npm install. Entonces lo puedes ejecutar aquí o lo puedes ejecutar aquí también. Entonces vamos a ponerle npm install. Esto lo que va a hacer es que va a bajar las dependencias, porque ahora mismo solamente nos bajó estos archivos, pero necesitamos las dependencias para que obviamente Bit pueda crear ese servidor de desarrollo. Entonces este proceso va a tardar un poco. Como puedes ver, realmente es bastante rápido. Con Create React App, que trabaja con Webpack, este proceso a mí me tardó 3 minutos. Esto lo comprobé el día de ayer. Y ahora, como puedes ver, tardó muy poco, tardó menos de 30 segundos. Ya lo tenemos. Entonces, ejecutando este comando, ya nos bajó ahora sí la carpeta de Node Modules que contiene todos los módulos para trabajar. Son muchos, pero son menos que cuando trabajábamos con Webpack. Entonces ya estamos listos ahora sí para ejecutar el servidor. Para ejecutar el servidor simplemente ejecutamos el comando de npm run y el nombre del script que queremos ejecutar, que en este caso es dev. Así que le ponemos dev, doy un enter y ahora, como puedes ver, ok, ejecuta el servidor. Vamos a esperar un momento y ahí está. Dice que Bit ya está listo y aquí me pone la dirección en la cual yo puedo acceder. Así que lo que voy a hacer es que voy a copiar este enlace, vamos a ir a nuestro navegador y vamos a acceder. Entonces ahí está, pegué la dirección. Como puedes ver, entra. Perdón porque el tema es blanco. La verdad es que no pude cambiarlo a oscuro. Esto es por el navegador que estoy utilizando. Pero bueno, aquí tenemos ya nuestro proyecto con Bit. Ya está. Como puedes ver, es una aplicación en React. Puedo presionar este botón y este botón lo que va a hacer es cambiar un estado en React. Para este video no es necesario que conozcas React. Yo tengo un curso muy bueno de React, el cual te recomiendo. Pero bueno, seguramente si estás viendo este video ya sabes React. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ir a nuestro proyecto, ya tenemos el servidor corriendo. Ahora queremos modificar un archivo. Por ejemplo, supongamos que queremos cambiar este texto. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Queremos ir a nuestro archivo de app.js y vamos a ver dónde teníamos el código. Por ejemplo, aquí. Este código lo voy a eliminar y vamos a ponerle, por ejemplo, Falcon Masters. Voy a guardar y cuando presiono Control S, lo que va a suceder es que, como puedes ver aquí, Bit lo que hace es que dice, hiciste un cambio en el archivo de app.js, ok, lo voy a actualizar. Y este cambio de solamente este archivo se lo envía al navegador y aquí tenemos ya el cambio, pero solamente de ese archivo. Bit no tiene que transformar todos los archivos y los tiene que empaquetar como lo hacía Webpack. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Y listo, ya con esto ya tienes tu aplicación o tu servidor de Bit para que puedas programar. Esta consola ya la puedes cerrar porque se queda trabajando de fondo y puedes modificar los archivos que tú quieras.
Ya por último te voy a enseñar cómo trabajar con CSS porque hay varias formas de hacerlo. La forma más sencilla es hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, que es simplemente creando un archivo de estilos, como por ejemplo este de index CSS, y simplemente lo importas en donde lo quieres utilizar. Por ejemplo, aquí en este archivo de main, aquí lo estamos importando. En nuestro módulo de aplicación, aquí estamos importando los estilos solamente de la aplicación. Así que bueno, así es como puedes trabajar con CSS. Solamente creas un archivo y lo importas. Pero tenemos varias formas de trabajar con CSS. Entonces, las siguientes formas es trabajando obviamente con imports, podemos trabajar con post CSS, podemos trabajar con módulos de CSS, otra cosa que a mí me gusta bastante. De hecho, para poder mostrártelo, lo que voy a hacer es que voy a ir aquí a mi carpeta de source, voy a crear un nuevo archivo y voy a ponerle, por ejemplo, estilos.module.css. Y aquí supongamos que queremos tener un texto de color rojo. Bueno, pues voy a crear una clase que se llame rojo y le vamos a poner color red, por ejemplo. Entonces, estos son estilos CSS normales, solamente que este archivo tiene este nombre que se llama module.css. Este módulo lo podemos importar dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, voy a ir aquí a app.js y le voy a decir, oye, quiero que me hagas un import del archivo que se llama estilos.module.css. Aquí no tengo autocompletado, pero es este archivo. Como puedes ver, se encuentra en la misma carpeta que sería esta. Aquí lo tengo. Ahora, no solamente tenemos que hacerle el import. De hecho, aquí nos pone el ejemplo. Tenemos que importar un objeto. En este caso, ellos le llaman como clases, pero bueno, yo voy a seguir el nombre que le ponía en otro proyecto, que es como styles. Y le vamos a poner aquí el from. Queremos importar los estilos de este módulo. Entonces aquí dentro voy a tener los estilos. Por ejemplo, supongamos que este H1 le queríamos cambiar el color. Bueno, le podemos poner su class name y podemos decirle, ok, queremos acceder a los estilos y queremos acceder a la clase que era la de rojo, que era esta de aquí. Entonces pongo esto, voy a mi página. Vamos a ir a Bit y como puedes ver ya cambió el color. La ventaja de trabajar con módulos es que aquí se inspecciona el elemento. Como puedes ver, la clase no es rojo. La clase es rojo y un par de letras y números adicionales. Esto lo que te va a permitir es que puedas importar estos estilos solamente dentro de tu aplicación y no vayas a tener problemas con los nombres de que se vayan a repetir. Por ejemplo, si voy a mi archivo, supongamos de app.css, esta clase de logo yo ya no la puedo repetir en otros archivos, pero si trabajo con módulos de CSS sí, porque los módulos se van a encargar de que las clases tengan estos prefijos y sufijos para que sean diferentes. Entonces cada clase es diferente y de esta forma no vas a tener problemas donde a lo mejor por accidente escribes una clase dos veces y hay un conflicto. Entonces por eso es que trabajar con módulos es bastante buena idea. Yo los utilizo bastante, la verdad es que me gustan mucho porque simplemente son clases de CSS. Es CSS normal, pero los puedo importar de esta forma. Otra cosa que también podemos hacer es trabajar con Sass. Por ejemplo, aquí puedes crear un nuevo archivo que ahora le voy a poner mis estilos.sass, que para escribir Sass se escribe como SCSS. Es un poco extraño, pero bueno, así se escribe. Y aquí podemos agregar los estilos que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a agregar una clase que se llame azul y vamos a ponerle que ahora el color sea blue. Entonces aquí tengo mis estilos. Lo único que tengo que hacer es importarlos dentro de mi aplicación. Y los importamos de la misma forma que aquí teníamos. Así que esta línea la podemos simplemente duplicar. Y aquí le vamos a cambiar por mis estilos.sass, que sería SCSS. Entonces de esta forma voy a guardar. Y obviamente si voy a mi página, bueno, aquí me marca un error muy importante. Este error me indica que no tengo Sass instalado y esto es algo que se me olvidó mencionarte. Si quieres trabajar con Sass, ¿qué lo puedes hacer? De hecho, por aquí te indica, sí.
Si quieres trabajar con procesadores como SAS, tienes que tener SAS instalado. Como yo no lo tenía instalado, Bit dice, oye, encontré un archivo de SAS, pero no sé cómo leerlo, porque no está SAS instalado, tienes que instalarlo. Bueno, pues para esto vas a ir aquí y a esta línea, simplemente la vas a copiar, vas a ir a tu proyecto y la vas a pegar. Entonces voy a abrir mi consola, la cual aquí también me marca el error. Voy a parar la consola con Control C, voy a limpiar la consola con Clear, pego el comando y voy a darle un Enter. Y esto lo que va a hacer es que va a agregar SAS a nuestro proyecto. De hecho, si vas al archivo de package.json, vas a poder ver cómo ahora en la lista de dependencias aquí tenemos SAS. Y ahora sí va a funcionar. Ahora sí voy a volver a ejecutar el comando de npm run dev. De hecho, no me acuerdo si así se llamaba. El comando era, sí, dev. Así que estoy correcto. Entonces vuelvo a ejecutar el comando para volver a correr el servidor. Como puedes ver, ya no me marcó ningún error. Y ahora si voy a mi aplicación, como puedes ver, desaparece el error. Pero todavía las letras no son azules. Bueno, no pasa nada. Para que las letras sean azules, simplemente tenemos que bajar y aquí tenemos que ponerle la clase que habíamos agregado, que era la de azul. Entonces voy a guardar. Y cuando guardo voy a mi página y ya tengo las letras de color azul. Entonces, como puedes ver, con Bit podemos trabajar con SAS también de una forma muy sencilla. Ya por último, lo que te quiero enseñar, que bueno, hay muchísimas cosas que se puede hablar de Bit, pero este video ya empieza a ser demasiado largo. Podemos trabajar con plugins, podemos aquí ver cómo cargar imágenes, que las imágenes, como puedes ver, se cargan muy sencillo. De hecho, ya tenemos ejemplos. Si voy aquí a mi archivo de app, aquí estoy cargando un archivo de SVG. Como puedes ver, simplemente lo importo con el nombre que yo quiero y le pongo la ruta, que en este caso es la carpeta de assets y el archivo. Y este nombre de React Logo simplemente lo utilizo aquí en la ruta de la imagen. Así es como trabaja las imágenes y los archivos. Pero bueno, lo que te quería enseñar es también cómo trabajar con variables de ambiente, porque es otro tema importante. Entonces, las variables de ambiente son variables que tú vas a querer tener disponibles para todo tu proyecto. Normalmente sirven para guardar a lo mejor direcciones de APIs o guardar valores que son importantes. Entonces, para poder crearlas, lo único que tienes que hacer es crear un archivo de estas variables que se va a llamar env. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta y en la raíz de nuestra carpeta vamos a crear un nuevo archivo que se llama .env. Y aquí es donde vamos a poder poner estas variables. Por ejemplo, vamos a poner una variable que sea API, por ejemplo, key. Y aquí queremos guardar la llave de nuestra API. Y esta llave queremos que esté disponible en todo nuestro proyecto. Bueno, definimos nuestra variable de ambiente y podríamos utilizarla en nuestros archivos. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es ir aquí simplemente a mi archivo de app y aquí, por ejemplo, este texto, este párrafo lo voy a eliminar y quiero importar esa variable. ¿Cómo le hacemos para importar estas variables? Bueno, pues para importarlas simplemente trabajamos con la palabra import, trabajamos con meta, con el objeto meta y luego trabajamos con el objeto de env para poder acceder a estas variables y luego el nombre, que en este caso era api-key. Entonces compruebo API key. Voy a guardar, vamos a ir a nuestra página y como puedes ver desapareció el texto pero no aparece nada. Bueno, para poder trabajar con variables de ambiente tienes que asegurarte de que en tu archivo de env aquí tienes que ponerle bite-bajo y el nombre que vayas a querer. Y esto es importante, es una pequeña medida de seguridad que Bit agrega para que no vayas a dejar variables que a lo mejor tú no quieres, como a lo mejor una contraseña, una base de datos. Entonces es una pequeña seguridad para que sepas que si agregas la palabra de bit-bajo, esta variable va a ser pública. Por lo tanto, aquí no pongas datos sensibles como por ejemplo contraseñas, porque recuerda de que este es código JavaScript que se ejecuta en el navegador y cualquiera puede leer ese código. Así que lo que pongas aquí no va a ser privado. Mucho cuidado con eso. Entonces agregamos la palabra bit y ahora sí, aquí simplemente podríamos decirle, ok, carga bit-API key. Voy a mi página y ahora como puedes ver aquí la tenemos.
Y bueno, así es como vamos a trabajar con Bit. Hay muchísimas cosas más de las cuales podría hablar, pero ya es un video largo. Espero que con esta guía ya estés listo para que puedas empezar con tus propios proyectos y espero que le saques mucho provecho. Así que bueno, si te gustó este video, por favor dale manita arriba, suscríbete para más tutoriales de desarrollo web y hasta la próxima.